porque sus 4 hijos no querían volver a casa, a participar en la reunión familiar. A ese anciano se le ocurrió de repente una idea loca. Decidió cruzar el país solo, para visitar a cada uno de sus hijos, y comprobar si de verdad eran felices. Cada vez que encontraba a uno, les hacía siempre la misma pregunta sencilla. ¿Qué happened? What do you mean? What happened? Yeah, of course they did. Cuando escuchó que su hija estaba bien, una calma de satisfacción iluminó las arrugas de sus ojos. Entonces, cuando fue a ver a su hijo mayor, esperaba escuchar la misma respuesta, aunque el muchacho decía estar feliz. El anciano notó algo raro en su mirada. Aquella leve duda traicionaba el secreto de su corazón. En ese instante, Frank comprendió que sus hijos mentían. Ninguno de ellos era realmente feliz, y nunca entendió por qué le engañaban. Para descubrir la verdad, Frank decidió reunirlos a todos en casa, para pasar juntos el Día de Acción de Gracias. Pero justo un día antes, su hija mayor llamó por teléfono. Dijo que estaba demasiado ocupada con el trabajo, y no podría volver. Frank se sintió muy decepcionado, aunque todavía guardaba una pequeña esperanza. Al fin y al cabo, aún quedaban 3 hijos que no habían dicho que no. Luego escuchó los otros mensajes de voz. Uno tras otro le decían que no podían regresar, todos con la misma excusa: demasiado trabajo. Como padre, Frank tenía sentimientos encontrados. ¿A quién podía culpar? Desde que su esposa había muerto 8 meses antes, ellos nunca habían vuelto a casa. Cuando ella vivía, era siempre el puente de comunicación entre Frank y los hijos. A ella le contaban todo, pero ahora ya no era igual. Apenas llamaban a su padre. Ese silencio y esa distancia le dolían profundamente. Lo único que de verdad deseaba era saber si sus hijos eran felices. Tras pasar mucho tiempo solo, tuvo una idea valiente. Viajaría él mismo por todo el país para visitar a sus 4 hijos queridos, uno por uno, en persona, y darles una sorpresa. No avisaría a nadie antes. Preparó su maleta y se puso en camino, aunque ni él mismo supo cuánto tiempo viajó. Antes de la jubilación, Frank había trabajado recubriendo cables. Años de trabajo dañaron sus pulmones. Su cuerpo estaba débil y necesitaba tratamiento constante. Viajar en avión era demasiado arriesgado, así que eligió el tren. A cada persona que encontraba en el camino, Frank le hablaba con orgullo de sus hijos. Su hijo mayor era revisor, el pequeño era pintor, la hija menor bailarina, y la mayor, ejecutiva de empresa. Siempre que hablaba de ellos, se le llenaba el corazón de orgullo. Tras un día largo de viaje, por fin llegó al apartamento de su hijo David. Llamó varias veces al timbre, pero nadie contestó. Esperó en la escalera de la entrada, pensando que David volvería tarde del trabajo, pero pasaron horas y nadie apareció. Decepcionado, Frank se marchó, pero al pasar frente a una galería de arte, un cuadro llamó su atención. Miró la firma, y era de David. En ese momento, Frank recordó que David dijo que quería ser pintor, pero él insistió en que debía ser un verdadero artista, alguien importante en la sociedad, y ahora parecía que David lo había conseguido. Aunque Frank dudaba, ¿era realmente el sueño de David o el suyo? A la mañana siguiente, un vecino le ayudó a entrar en el edificio. Golpeó largo rato la puerta de David, pero nadie abrió. Se consoló pensando que David había salido de viaje a última hora. Entonces se agachó y deslizó con cuidado una carta bajo la puerta. Quería darte una sorpresa, pero parece que no estás. Muy pronto te llamaré. Con cariño, papá. Ese comienzo tan difícil dejó a Frank desanimado, aunque aún tenía esperanza, porque le tocaba ver a su hija mayor. En el camino, se cruzó con muchos viajeros, pero era como si viviera en su propio mundo de soledad. Ya no presumía de sus hijos con nadie. Unos días más tarde, encontró a su hija Amy en el jardín de una gran mansión. Ella estaba al teléfono. En ese momento, Frank creyó ver a la niña pequeña, que corría hacia sus brazos, y sintió un calor en el corazón. Ahora ella era una ejecutiva, casada con un hombre rico. Llevaba una vida envidiable, pero al ver a su padre, su sonrisa parecía forzada. Cuando él preguntó por su yerno, ella cambió de tema rápidamente. Frank no le dio importancia, solo por ver de nuevo a su hija y a su nieto. Ya se sentía feliz. Cuando se disponían a cenar, el yerno llegó a casa. La pareja intentó mostrarse cariñosa delante de Frank, pero en la mesa, él notó que su nieto era muy frío con el padre. Al principio, pensó que solo era un mal humor del niño, pero cuando Frank pidió quedarse unos días más, Amy buscó excusas de inmediato. Dijo que estaba ocupadísima. Eso hizo que Frank sospechara, y cuando quiso hacer una foto familiar, Amy y el niño se mostraron incómodos junto a su marido. Era evidente que su matrimonio no era feliz. Frank dejó una carta y se marchó en silencio. Todavía deseaba que su hija fuera feliz. Después, fue a visitar a su otro hijo, Robert. Tras mucho buscar, lo localizó en la orquesta donde trabajaba. Se detuvo ante un cartel con la imagen de un director, y orgulloso pidió a un desconocido que le hiciera una foto. En la foto, su cara estaba llena de orgullo, pero al entrar en la sala de ensayo, descubrió que Robert no era el director, sino el baterista. La diferencia entre la realidad y las expectativas dejó sorprendidos a padre e hijo, pero Frank no quiso creer que su hijo mintiera. Cuando Robert se acercó, seguía pareciendo el mismo niño adorable de antes. Al principio, se alegró mucho de ver a su padre, pero cuando Frank le preguntó por qué decía a la gente que era director, su mirada se volvió insegura.
Robert explicó que ser baterista era menos estresante, que podía ganar dinero, viajar, y además lo disfrutaba de verdad. Lo de ser director era solo un orgullo de su madre, que él nunca corrigió. Frank pensó que era un desperdicio de talento. Le animó a volver a la universidad, seguir estudiando y llegar a ser un auténtico director. Incluso dijo que si hacía falta, él pagaría los estudios, pero Robert se negó. Dijo que estaba muy contento con su vida actual. Aún así, Frank no quiso rendirse. Le propuso quedarse unos días más, pero Robert contestó que esa misma noche viajaba a Europa para un concierto. Una vez más, lo rechazó. Frank sintió una profunda tristeza. Aunque trató de no mostrarla, dejó una carta en la batería de su hijo y volvió a hacer la misma pregunta. Are you happy? Happy, yeah. I get paid to bang a big loud drum all day. Of course I'm happy. Pero ya había comprendido que también Robert mentía, igual que Amy. Un padre debería ser la persona más confiable para sus hijos, y sin embargo, él se había convertido en parte de sus mentiras. Aún así, Frank no se rindió. Decidió ir a buscar a su hija menor. En el camino, trató de llamar a David, pero nunca contestó. En la estación, se equivocó con el horario y perdió el último autobús, así que tomó el tren. En un túnel, se cruzó con un vagabundo que tenía la misma edad que David. Por compasión, Frank le dio algo de dinero, pero aquel hombre lo siguió y quiso robarle la cartera. En el forcejeo, las medicinas de Frank cayeron al suelo, ser aplastado en pedazos. Nunca pensó que un gesto de bondad acabaría así, sin receta médica. No podía reponerlas, y no le quedó otra opción que regresar a casa de inmediato. Esta vez, eligió el avión, pero poco después de despegar, Frank se desmayó. Cuando despertó, ya estaba en el hospital. La buena noticia era que todos sus hijos habían venido. La mala, que David aún no aparecía. Frank preguntó con ansiedad dónde estaba, y en ese momento, los demás revelaron un secreto sorprendente.